Imaginemos que tengo dos conjuntos. Recuerden que cuando doy el nombre de los conjuntos lo pongo con letra mayúscula y cuando doy los elementos pertenecientes a esos conjuntos los voy a poner con letra minúscula. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Y tengo otro conjunto que también tiene sus elementos. Al primer conjunto lo denomino conjunto de partida y al segundo conjunto lo denomino conjunto de llegada. ¿Hasta ahí estamos bien? Estos conjuntos se relacionan entre sí. Los elementos del conjunto 1 se relacionan con los elementos del conjunto 2. La flecha simboliza esa relación. ¿Hasta acá me van siguiendo la idea? Esta relación se va a convertir en una función si y solo si cumple con dos condiciones. La primera de esas condiciones es la condición de existencia. Todo esto está en el libro, así que no se preocupen. ¿Qué dice la condición de existencia? Que para que se cumpla esta condición lo que tiene que suceder es que para cada elemento que pertenece al conjunto de partida, exista una relación con algún elemento del conjunto de llegada. En este caso, la flecha que los relaciona. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, por ejemplo, si yo expresara el elemento x4 ahí y no dibujara ninguna flecha, este no estaría cumpliendo con existencia. Entonces, esto no sería una función. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Ahora, como yo tengo x1 relacionado con y1, x2 con y2 y x3 con y3 y esto está acá, esto representa una función porque para los elementos que tengo acá del conjunto de partida hay una relación con algún conjunto de llegada. ¿Estamos de acuerdo? La segunda condición que tiene que cumplir para que esa relación se convierta en una función es la condición de unicidad. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, la condición de unicidad está diciendo que la relación que tenga cada uno de estos elementos sea única. O sea, que cada elemento del conjunto de partida se relacione con un único elemento del conjunto de llegada. ¿Hasta acá estamos bien? En este caso, cada uno se relaciona con uno, lo estaría cumpliendo. Ahora, si yo dibujara esto no sería una función porque el elemento x1 se está relacionando con dos elementos del conjunto de llegada. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Una vez que yo puedo establecer que esta relación es una función, a los elementos del conjunto de partida los voy a llamar dominio y a los elementos del conjunto de llegada los voy a llamar codominio o imagen. ¿Bien? Dicho esto, yo siempre puedo representar una función de varias maneras, como conjuntos, mediante una gráfica o mediante la expresión analítica de cualquier función, f de x igual a algo. O también, de manera coloquial, puedo hacer un enunciado y ustedes tienen que plantear una función que indique un modelo matemático. ¿Hasta acá estamos bien? Veamos cómo voy a observar distintos gráficos y a partir de esos distintos gráficos voy a definir si esas gráficas representan funciones, indicando, para que representen funciones tienen que cumplir las condiciones que nombramos recién. ¿Cuáles eran? Existencia y unicidad. Van a ser esas dos condiciones las que tienen que cumplir. Bien, lo que tengo que entender, lo que voy a entender es que inicialmente toda función la entiendo de reales en reales. Y fíjense que esta flecha que está acá es la misma flecha de los conjuntos. ¿A qué está haciendo referencia estos reales? Al primer conjunto.
¿Cuál era el primer conjunto? El de partida. Y cuando era una función, ¿cómo lo llamaba? Dominio. Y este segundo conjunto, su imagen. ¿Está bien? O conjunto de llegada. Entonces, inicialmente, yo, si no hago otra cosa, digo, para que sea función, va a ser de reales en reales, su dominio todos los reales y su imagen todos los reales. Entonces ustedes me dicen, pero profe, nosotros vimos otras funciones el año pasado que el dominio no era todos los reales y que la imagen no era todos los reales. A partir de ahí, una vez que yo me dé cuenta que va a haber otras cosas que inicialmente no se expresan de esta forma, voy a redefinir su dominio. ¿Por qué? Porque yo quiero que algo que inicialmente no es función, sí lo sea. ¿Por qué quiero esto? Porque una función representa un modelo matemático. Y eso, lo que tiene de bueno, es que, ¿qué es una función? Una función es como, imagínense que tengo una empresa, tengo una máquina, a los cuales les doy valores de entrada, los valores de X, le aplico algo, una función, le genero una transformación y obtengo valores de Y. Es como una máquina que está a los valores que yo le doy de entrada, les hace un proceso y me saca otra cosa. ¿Hasta ahí estamos bien? Y a mí eso me da tranquilidad. ¿Por qué? Porque si yo sé que algo se comporta como una función que yo conozco, lo que puedo predecir es lo que va a pasar más adelante. Y esa predicción a mí me da tranquilidad. ¿A quién no le daría tranquilidad tener una empresa que tengo la seguridad que con el tiempo no solamente voy a ganar dinero, sino que va a ir aumentando mi ganancia? Bueno, eso nos daría tranquilidad. ¿Puedo analizar todo con funciones? Sí. Hay cosas que las voy a analizar en un periodo más pequeño y otras cosas en un periodo más grande. Por ejemplo, en la economía van cambiando las condiciones, entonces cambian las funciones que representan eso. La economía es una ciencia social, por eso yo la analizo matemáticamente, pero en definitiva después cambian algunas circunstancias y se modifican estas cosas. Pero todo tiene un modelo matemático, todo es representado por una función. ¿En serio? Sí. ¿Una persecución? Sí. ¿Cómo se comportan las hormonas de una persona por enamorarse de otra persona? Sí. Todo se representa. ¿Y existen todas las funciones? En realidad existen, hay algunas que no conocemos porque todavía no las descubrimos, es un límite nuestro, que nosotros vamos viendo y vamos mejorando esto. Pero en medida que vamos estudiando más, vamos descubriendo más cosas. ¿Hasta acá se va entendiendo? Entonces, por eso quiero que las cosas sean funciones. Inicialmente, repito, el análisis que voy a hacer es de reales en reales. Entonces, voy a tener, por ejemplo, esta gráfica, por ejemplo, esta gráfica, por ejemplo, esta gráfica, y vamos a ir viendo más gráficas y les voy a mostrar esta gráfica, esta gráfica, y esa gráfica. Bueno, acá tenemos unas cuantas para ir analizando. ¿Cómo voy a analizar en un gráfico si algo cumple con existencia y con unicidad? Después vamos a ver que hay un método analítico, pero primero empezamos con esto. Esto se denomina regla de la recta vertical. Acá viene una parte que necesito que en su cabeza entiendan. Cuando yo grafico cualquier función, y si digo que es continua más aún, esa función es infinita. Su gráfico, una recta es infinita. ¿Estamos de acuerdo? Esta recta
yo grafiqué una partecita, pero lo que yo sé es que esto sigue bajando infinitamente y sigue subiendo infinitamente. Eso lo tengo que interpretar en mi cabeza. Y ahora encima tengo que interpretar que la voy a atravesar por infinitas rectas verticales y tengo que imaginar y estar seguro si voy a cortar a esa recta en esas infinitas rectas verticales. ¿Está claro? Bueno, si lo corto, cumple con la condición de existencia. Y si lo corto por única vez, cumple también con la condición de unicidad. ¿Está claro? Entonces, observemos esto. Voy a trazar una recta vertical y voy a imaginar. Esto continúa, ¿no? ¿Corta? Sí, corta. Ustedes, primero voy preguntando si corta. ¿Corta siempre? Sí. Ahora, cumple con existencia. Ahora, acá, ¿qué pasa? Corta 3 veces, por lo tanto, ¿con qué no cumple? Entonces digo, no es función, no cumple con unicidad. ¿Estamos de acuerdo? Voy acá. Una función lineal. ¿Todos de acuerdo que es lineal? Sí. ¿Corta siempre? Sí. ¿Y siempre una vez? Sí. ¿Es función? Sí. Sí. Acá voy a poner solamente que sí. No voy a aclarar que cumple con existencia o unicidad porque son las condiciones para que esto lo haga. Bien, sigo acá. En la siguiente. ¿Qué parece lo siguiente? Una parábola con 2 rectas no hay. Es otra función que seguramente vieron. Es como una B. ¿Qué función es? Módulo. Muy bien. No sé quién lo dijo, pero... Bien. ¿Corta? ¿Siempre una vez? ¿Es función? Sí. Ahora lo ponemos. ¿Esta? ¿Corta? No. ¿Y acá? Sí. Esto parece algo que ustedes vieron cómo funciona el año pasado. Tiene una asíntota acá. ¿Y qué función era esta? ¿Se acuerdan? Este gráfico, ¿qué representa? Logarítmica, porque tiene una asíntota vertical. Muy bien. Entonces digo, pero si yo lo vi como función logarítmica, pregunto, ¿esto es función? No, no lo es. Porque ¿con qué no cumple? No cumple con existencia, ¿sí? ¿En dónde? ¿Desde para los x menores iguales a 0? Sí. No hay existencia en este caso. Voy acá. La que sigue. Esta. ¿Es corta? Ahí. No. ¿Es función? No. Porque ¿con qué no cumple? ¿En dónde? ¿En x igual que? Bien. No hay existencia en x igual 0. Pero esto también era un gráfico que conocen, ¿sí o no? ¿Qué función era? Homográfica. ¿Bien? ¿Se acuerdan? ¿Esto es función? No. ¿Con qué no cumple? Con existencia acá no cumple y con unicidad acá tampoco. ¿Está bien? No hay existencia y no hay unicidad. ¿Bien? Entonces, obviamente, no es función. Esto dijimos que sí y acá dije varias que no. Ahora bien, ¿qué sucede? Para que algo sea función, yo tengo que redefinir algo que inicialmente no lo era, redefino el dominio y lo convierto en función. Y ya expliqué por qué lo quería convertir en función. En este caso, ¿cuál va a ser el dominio de esta función? X mayores a... De 0 a más infinito. De 0 a más infinito, el 0 incluido o sin incluir. Bueno, el dominio de esta, ¿cuál va a ser? O todos los reales menos el 0. Bien. Entonces, si yo redefino el dominio, lo convierto en función. ¿Hasta acá? Bien. Les voy a proponer el siguiente ejercicio. Ustedes van, yo voy a ir señalándolos y
ustedes sin hacer ningún chiste ni nada, me los van a clasificar en femenino masculino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Sí. Señalo, clasifican femenino masculino a los alumnos de la clase. ¿Está bien? Bien. Voy. Femenino. 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 Guirre. Masculino. No. Me señalé a mí porque después en el video no se va a entender. Y dije que no. Me dijeron masculino y dije no. ¿Y por qué dije que no? Porque no soy alumno. Porque yo dije que van a clasificar en femenino y masculino a los alumnos de la clase. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Y yo no soy alumno, soy docente. Entonces a mí no me tenían que clasificar. Es como que hubiese señalado a la mesa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque a partir de acá yo voy a clasificar a las funciones. ¿Y cómo las voy a clasificar? Las voy a clasificar en inyectiva, en sobreyectiva o suryectiva, en biyectiva o no va a ser ninguna de estas cosas. Eso en castellano. Vamos acá. En castellano va a ser inyectiva, sobre o sobreyectiva o suryectiva, esto es lo mismo, depende del libro. ¿Lo mismo los dos? Esto es lo mismo. Ok. Biyectiva, bi prefijo de 2, ¿está bien? Sí. Quiere decir que va a cumplir esta condición y esta condición al mismo tiempo. Estas son las tres clasificaciones que tengo y puede que no sea ninguna de ellas. ¿Hasta ahí estamos bien? Y en inglés, ¿cómo lo voy a clasificar? One to one y many to one. ¿Estamos de acuerdo? Uno a uno y muchos a uno. One to one y many to one. ¿Listo? Ahora vamos a ver. Pero Yamila, acá vos estás teniendo diferentes... acá hay 3 en castellano y en inglés hay 2. Sí. Esto es distinto, por eso se los explico de las dos maneras. Porque el año que viene van a ir a la universidad acá y este año van a rendir el examen. Muchos acá, acá Argentina, ¿no? Y otros van a tener que ir, otros tienen que rendir el examen. ¿Qué quiere decir que es inyectiva? Acá aparece la regla de la recta horizontal. ¿Hasta acá estamos bien? De la misma forma que imaginé esto, cuando yo miro una recta horizontal, voy a trazar rectas horizontales y estas rectas horizontales tienen que producir cortes. ¿Hasta ahí estamos bien? Para que sea inyectiva, me va a producir un corte. Para que sea inyectiva, esto va a ser un corte o 0 cortes. ¿Listo? Un corte o 0 cortes. O sea, 1 o nada. Eso es una función inyectiva. Para que sea sobreyectiva o suryectiva, va a producir un corte o más cortes. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Y para que sea biyectiva es la intersección entre los dos. O sea, siempre un corte. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Siempre un corte. ¿Estamos de acuerdo? Inyectiva. ¿De cuál me estás pidiendo? Biyectiva. Siempre un corte. ¿Por qué es? ¿Por qué es biyectiva? Porque está siendo al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva. Sí. Por eso el prefijo bi. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué en inglés solamente está one to one, 1 a 1, siempre un corte? Esto sería biyectivo. Y many to one, muchos a 1. Esto sería sobreyectivo. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Porque solamente en inglés están haciendo el análisis después de que redefiní mi imagen. Inicialmente nosotros dijimos que el dominio era todos los reales y la imagen era todos los reales. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Bueno, esto es función, entonces no lo clasifico. Esto es función,
Sí. ¿Siempre va a producir un corte? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo? Biyectiva, porque es las dos cosas en castellano y en inglés. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense esta. Esta función, acá ¿cuántos cortes produce? 0. 0. Y acá 2. es algo, para que sea inyectiva, ¿cuántos cortes tenía que tener? 0, 1. 0, tiene 0, bien, pero acá tiene 2. ¿Es inyectiva? No. Para que sea sobreyectiva era 1 o más. Acá tengo más, acá tengo 1, pero acá no tengo ninguno. ¿Es sobreyectiva? No. No es ni inyectiva ni sobreyectiva. Ahora, si yo redefino mi imagen desde este valor de i para arriba, digo que la imagen va desde, no sé, -1 a más infinito, ahora como mínimo va a tener un corte y como máximo va a tener 2. Entonces, ¿qué va a hacer en castellano? Sobreyectiva y en inglés menos igual. ¿Bien? Entonces, ¿por qué en inglés no existe la inyectividad? Porque la redefinen a la imagen. ¿Y por qué no existe el nada? Bueno, justamente por esto mismo. Esto no era función originalmente, si redefino el dominio sí, y entonces ¿cómo sería? ¿Siempre habría un corte? Y sería biyectiva. Esto sería, si redefino el dominio sería y cortaría acá ninguna y acá siempre una, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué sería? 0, 1, inyectiva. Y si redefino la imagen, ¿cómo sería? Biyectiva. Entonces, la inyectividad no existe en inglés porque redefino la imagen y sería biyectiva. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, veamos una función más, que también me pasaría eso, que no hice la gráfica, que es esta función, que es una exponencial, que si trazo rectas verticales siempre se produce un corte, y si trazo horizontales, ¿cómo sería? Inyectiva, 0, 1, pero si redefino la imagen de 0 a más infinito, ¿cómo es? 1. Biyectiva, Sí. y es 1, 1. ¿Está claro? Sí. ¿Por qué redefino la imagen? Y acá viene la clave. ¿Por qué redefino la imagen? Porque yo quiero que la función sea biyectiva. ¿Y por qué quiero que una función sea biyectiva? Porque si una función es biyectiva, admite inversa. ¿Y de qué me sirve? Doy un ejemplo. Supongamos que una enfermedad se representa mediante una función. ¿Listo? La cura sería su función inversa. ¿Se entiende? Entonces, entre otras cosas, si yo tengo algo que me está generando una problemática, la forma de intentar solucionar esa problemática sería su función inversa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vieron fuerzas? Sí, estamos viendo. Bien, están viendo fuerzas. ¿Vieron fuerza resultante? No. Sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X. Sí. ¿Qué pasa? Si la sumatoria me da 0, no, bien, y no hay movimiento. En X y en Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora pregunto esto. Si la sumatoria me da distinto de 0, voy a tener una fuerza, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa fuerza se llama fuerza resultante. Es la fuerza de todo el sistema. ¿Y cómo hago para equilibrar el sistema, para que se detenga? Tengo que hacer una fuerza Inversa. opuesta, inversa. Función inversa. ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. Hasta acá tiene que ver con este tema y con el tema de la clasificación. ¿Y cómo redefino el dominio? ¿Cómo voy a redefinir el dominio, por ejemplo, de las funciones? Sin graficarlo. Bueno, me pregunto lo siguiente. Voy a empezar a preguntarme lo siguiente. Digo, ¿cuáles son las problemáticas que tengo para expresar una función? O en matemáticamente, ¿qué es lo que no me puede pasar? No puedo dividir por quién, por ejemplo. Por 0 no puedo dividir, ¿está claro eso? Entonces, si yo tengo una función que se expresa como el cociente de dos polinomios, por ejemplo, p de x
dividido Q de X, ¿qué valores no puede tomar Q? Q de X tiene que ser distinto de 0. Por ejemplo, si yo digo que f de X es igual a 2X sobre X menos 3, X tiene que ser distinto de 3. ¿Está claro? Por lo tanto voy a decir que el dominio de esta función va a ser todos los reales menos el 3. ¿Dudas? Y no tuve que graficar, lo pude hacer analíticamente. Bueno, ¿qué otra cosa tengo? Esta es mi primera restricción. ¿Qué otro problema tengo? Bueno, el segundo problema que voy a tener es que yo puedo plantear, si esto fuera par, una raíz de índice par, y tengo una expresión polinómica acá adentro, ¿cómo tiene que ser esto? Positiva. O ¿solo mayor? ¿El 0 existe la raíz de 0? ¿Hay algún número que multiplicado por sí mismo de 0? 0. Entonces la raíz de 0 es 0. Entonces tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Está claro? No puede ser negativo. Veamos un ejemplo. Si yo tengo una función en donde, de índice par, en donde tengo 3x más 1, yo voy a decir que 3x más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a decir que 3x tiene que ser mayor o igual a menos 1, x mayor o igual a menos 1/3. Mi dominio va a ir desde 1/3 hasta más infinito. Paréntesis, corchete. ¿Estamos de acuerdo? Y el corchete porque está incluido en 1/3. Por último, menos 1/3. Por último, mi tercera restricción, ¿en dónde tengo una tercera restricción? Acá. El logaritmo de P de X. ¿Cómo tiene que ser el argumento de un logaritmo siempre? De cualquier logaritmo con cualquier base. Bien, P de X tiene que ser mayor a 0. No existe el logaritmo de 0 ni el logaritmo de un número negativo. Entonces, veamos un ejemplo. Si yo tengo el logaritmo, que f de x es igual al logaritmo, sin importarme la base, de x cuadrado menos 4, yo tengo que decir que x cuadrado menos 4 tiene que ser mayor que 0, ¿sí o no? Bueno, si yo tomo esto y lo factorizo, puedo decir que esto es x más 2 por x menos 2. ¿Bien? Entonces, fíjense, como puse una parábola, si no tendría que hacer el cuadro, pero puse una parábola para hacerlo rápido. En menos 2 tengo una raíz. En 2 tengo otra raíz. La expresión, el gráfico de esto, cóncavo hacia arriba o hacia abajo. Quiere decir que la función esta, vamos a ponerle, la función esta, ¿desde dónde hasta dónde es positivo? El dominio va a ser desde menos infinito a menos 2, unión de 2 a más infinito. Bien, ahí redefiní el dominio. Y después me va a dar funciones que se comporten de la siguiente manera. Funciones que me va a decir y es igual a x cuadrado más 5x para desde menos 3 hasta y como x más 1 desde 4 a 7. ¿Listo? Entonces me va a decir, indicar si esto es una función. Esto es una función que se define función por partes. Bueno, lo primero que tengo que ver es, si vale 4, si x vale 4, ¿cuánto vale acá? Porque el 4 está incluido acá y está incluido acá. ¿Se entiende lo que digo? ¿Esto se comporta como una parábola? ¿Sí o no? Sí. ¿En dónde tiene su vértice? En menos b sobre 2 por a, o sea, en menos 2,5, Sí. menos 2,5. ¿Listo? Y en menos 2,5 me voy a fijar dónde está todo esto. Veamos acá, esto me interesa. ¿Cuánto es 4 cuadrado? 16 más 5 por 4. ¿Cuánto da esa suma?
esto es 36 y voy a decir, acá tengo el 36 en 4. Y miren acá. Y acá, x más 1, 5. También estos dos puntos pertenecen a la función. Acá estoy teniendo la parábola, ¿sí o no? Una parábola que era cóncava hacia arriba y tenía el vértice por acá. ¿Listo? Que solamente la voy a graficar desde menos 3 hasta 4. Y una recta que va a salir de acá. Esto es una función que está definida por partes. Pero es función, perdón. Miren acá, justo en el 4. ¿Qué pasa? 2 puntos. Entonces, ¿es función? ¿Con qué no cumple? Con unicidad. A veces, para que esto sea función, lo que hacen es eliminar de uno de los dos. Entonces, este punto, si no está incluido acá, se dibuja así, con un circulito vacío. ¿Está claro? Sí. Ahí sí sería función porque acá está lleno y acá está vacío. ¿Se entiende? Sí. Bueno, freno acá.